Le vamos a orar a pedir el favor del Señor. Padre nuestro, la canción dice que mis ojos pongo en ti. Bendito. Señor, este es el momento de tu palabra. Señor, tú sabes lo insuficiente que es el predicador para exponer un texto tan santo y tan glorioso. Pero para esto, Dios, ¿quién es suficiente? Espíritu Santo, que eres eterno y que eres igual al Padre. Mira las debilidades del predicador. Yo te ruego que tú intervengas, que tú los asistas para él poder ser fiel a la palabra. Señor, mira a mis hermanos, mira a los amigos que están aquí. Tu palabra nunca retorna vacía, Señor. Así que te rogamos, Dios, que tú uses tu palabra para fortalecer, para motivar, para salvar, para salir inspirado a seguir a Cristo. Amén. Así que, Espíritu Santo, estamos en tus manos para tu propia gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar? Yo voy a leer el texto. El texto que vamos a estar exponiendo es Juan 1, del 15 al 18. Y ya terminamos lo que se llama el prólogo de este hermoso evangelio. Estos 18 versículos son la base, el fundamento de todo lo que se va a decir más adelante. Juan 1, versículo 15 al 18. Nuestro tema es la plenitud de Cristo. Vamos a decirle a mi esposa, a una de mis hijas, que me consiga una botellita de agua. Bueno, ya ahí se paró mi cuñado Mario. El tema que tenemos, ¿cuál es? La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Gracias. Vamos a leer el texto. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En este pasaje de Juan 1, del 15 al 18, examinaremos 3 razones para confiar en Cristo. Su preeminencia, versículo 15, la supremacía de Cristo sobre todos. Su suficiencia, versículo 16 y 17, la plenitud de su gracia que nos ofrece. Y su revelación, versículo 18, cómo Cristo lo muestra al Padre en toda su esencia. Y el mensaje del texto es simplemente este: Cristo, el eterno Hijo de Dios, revela la suficiencia en su plenitud de gracia y de verdad, superando la ley dada por Moisés y mostrando a Dios en toda su esencia. ¿Con qué propósito? Para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces veamos nuestra primera razón: su preeminencia. Versículo 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, es muy superior a mí porque existía mucho antes que yo. Estoy leyendo de la Biblia NTV. En Cristo y el Bautista o cualquier otro de los profetas existe la gran diferencia que hay entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo temporal, la luz original del sol
y la que refleja la luz. Y esto es exactamente lo que el mismo Bautista acaba de decir en este pasaje. Dice él, es muy superior a mí, porque existía mucho antes que yo. Ahora, esta es la segunda vez, vamos a ponerle que Juan el apóstol, menciona a Juan B, a Juan el Bautista. Esta es la segunda vez. Y mientras yo leía mi texto, yo decía, Juan, ¿por qué cambio que tú das? Porque Juan, no sé si ustedes o como yo, que yo cuando voy a leer la Biblia, yo agarro, me meto en el cuartico, le pido permiso a mi esposa y le digo que si puedo cerrar la puerta para concentrarme un poquito. Ya me dice, está bien, puede. Y mientras yo estaba leyendo el texto, yo empiezo leyendo a Juan desde el capítulo 1. Y empieza Juan a testificar de alguien que es eterno. Y dice que en el principio existía el verbo. Y yo estoy ahí mirando mi texto. Juan me está diciendo que cuando no había nada, el verbo ya existía. No existía nada y ya el verbo existía. Pero después sigue diciendo él, y ese verbo estaba con Dios. Entonces ya ahora en la nada, en la eternidad pasada, tenemos al verbo y tenemos a Dios. Entonces tenemos dos personas en la eternidad pasada. Y después sigue diciendo él, y ese verbo era Dios. Y yo sigo leyendo y estoy emocionado con este ser que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque no existe nada y ya está el verbo y el Padre. Y después dice él estaba con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y que sin él nada fue hecho. Y sigue diciendo, y en ese verbo estaba la vida. Y que la vida era la luz de los hombres. Y que en la tiniebla esa luz resplandece. Y que la tiniebla no prevalece contra él. Yo estoy allá conectado en este ser supremo, altísimo, grandioso. Nada más existen dos personas. Es Nilo, el Padre y el Hijo. Y después en el versículo 6 y 8 dice, hubo un hombre enviado de Dios. Digo yo, me puse este cambio tan bruto. Yo estoy conectado aquí a la eternidad pasada. Juan está testificando de un ser supremo, que es luz, que es vida, que es creador de todas las cosas. Y que cuando esa luz entra, no hay tiniebla que permanece. Entonces de repente dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, este Juan dice que vino por testimonio para que él diese testimonio de la luz. Y dice, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Usted está mirando lo importante que era para Juan A mencionar a Juan B. Juan era judío. Y todo asunto tenía que resolverse con 2 o 3 testigos. No podía ser un solo testigo. Y Juan viene diciendo, Juan A viene diciendo, testificando de que este hombre existía, este verbo existía. Ahora le introduce a Juan el Bautista. Pero ahora en el versículo 15, que es nuestro texto, ahora no son la palabra de Juan el apóstol. Ahora son la palabra de Juan el Bautista. Note que el texto dice, ahora son la palabra de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo. Ahora el que está hablando es Juan el Bautista y la palabra dio testimonio es la palabra griega marturei, de donde se deriva la palabra en español mártir. Este
hombre, Juan el Bautista, era un hombre que estaba dispuesto a morir por lo que él creía, por lo que él testificaba. Pero yo quiero ahora que usted vea el sentimiento del texto. Yo quiero que usted vea el sentimiento del texto, porque dice que clamó. Y esa palabra clamó es clamar a voz en cuello. Este hombre está en un desierto gritando, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este hombre tiene un sentimiento por su nación. Oiga, ustedes tienen que entender este mensaje. Este mensaje es urgente. Este hombre está en el desierto proclamando. El rey viene arrepentido. Y él dice, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Al extremo que la multitud venía a Juan el Bautista. Y las autoridades, mirando este movimiento, 400 años sin palabra de Dios, y de repente se levanta un hombre, el rey viene, preparen sus corazones, arrepiéntense y bautícense. Las autoridades, eran los guardianes de la religión, los escribas y fariseos, mandaron a preguntarle. Y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Pero quién eres para que digamos lo que lo he enviado? Yo soy la voz que clama en el desierto, el que prepara el camino del Señor. Amén. Usted está mirando la urgencia del mensaje. Este pueblo necesitaba escuchar un mensaje. Sus vidas están en riesgo. Y él está llevando un mensaje. Pero él no está llevando un mensaje como Jonás. En 40 días Dios destruirá a Nínive. En 40 días. No, este hombre está apasionado. Esta gente necesita escuchar este mensaje. Su vida depende totalmente de eso. Y él dice, he ahí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. De él era que yo decía que él viene después de mí, pero él es antes de mí, porque él existía antes que yo. Amén. Usted está mirando la urgencia del mensaje. Mano, hay un mensaje urgente que nosotros tenemos que llevar. Y Juan el Bautista era fiel en llevar ese mensaje. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que da Juan para la persistencia de Cristo? ¿Cuál es el motivo que da Juan? Juan dice, él existía antes que yo. Aunque Cristo nació unos 6 meses después de Juan, y empezó su ministerio antes, pero el motivo que da Juan de la persistencia de Cristo es que Cristo existía antes que él. Entonces Juan el apóstol viene diciendo que Cristo ya existía y estaba con Dios, pero Juan el Bautista también está diciendo, sí, él existía antes que yo. Ahora, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que si Juan nace primero que Cristo, Juan dice que él existía antes que yo? ¿Cómo puede ser eso? Que Cristo es eterno. Cristo es eterno. Él lo dijo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que 3000 años y tú eres. Sí, antes que Abraham fuese, yo soy. Él lo dijo, Juan 17:5. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Cristo es eterno. Entonces la primera razón que da Juan de la persistencia de Cristo es que Cristo es eterno. Amén. Cristo existía. Y cuando sus discípulos celosos estaban hablando de que Cristo también empezó a bautizar, Juan el Bautista dice, el que de arriba viene
es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la primera razón para confiar en Cristo es que Cristo es eterno, persistente. Él es preeminente, Él es sobre todo. La segunda razón para confiar en Cristo es su suficiencia. Versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la palabra plenitud es la palabra griega pleroma, que significa la suma de sus atributos, la suma de sus perfecciones. En el versículo que terminamos de leer, cuando el pastor estaba leyendo, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, eso es en Cristo, habitase toda la plenitud. Y Colosenses 2:9 Dios dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Hermano, sumamente importante. Y vosotros estáis completos en Cristo. Esto es sumamente importante. Muchos están dispuestos a reconocer la preeminencia de Cristo, la belleza de Cristo, hasta la muerte vicaria de Cristo, la resurrección de Cristo. Pero la pregunta es si ese Cristo es suficiente para salvarte y si ese Cristo es suficiente para preservarte. ¿O necesitamos algo más fuera de Cristo? Los falsos no tienen problema con presentar a Cristo como excelente, como lo mejor. El asunto es que tú siempre necesitas a Cristo y a Él. Cristo más su cobertura, Cristo más su apostolado, Cristo más su patriarcado, Cristo más sus profecías, Cristo más sus visiones, Cristo más guardar la ley, Cristo más su psicología, hasta Cristo más su lengua. Yo me acuerdo que a mí me encantaba, hermano, que me hablaran ahí. Me encantaba que me hablaran en los oídos. Me encantaba que me hablaran en los oídos. Hermano, Cristo es totalmente suficiente. Yo quiero que usted vaya al texto conmigo. Por favor, abra su Biblia conmigo en Juan 1:16 para que lo leamos al paso. Por favor, yo quiero que vean, porque esto es sumamente importante. Porque mire lo que dice el texto. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El apóstol, el ungido o la profeta. Oiga como dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora Juan se incluye y incluye el testimonio de la iglesia. Amén. Hermano, todos recibimos en Cristo gracia sobre gracia y más gracia. Amén. Hermanos y hermanas, si necesitas a Cristo y algo más, no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es infinitamente suficiente. Amén. El Cristo de la Biblia es un manantial de vida. Amén. Hermano, tú no necesitas más nada. Con Cristo tú eres más que suficiente. Amén. Él le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Juan 4 del 13 al 14. Pero también Cristo dijo, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Hermano, Cristo no es una cisterna seca. Cristo no es una cisterna que el agua se le va. Cristo es una fuente de agua viva. Amén. Cristo es un manantial. Amén. Y con Él nosotros estamos más que suficientes. Amén. Gloria a Dios. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Gloria a Dios. Cristo es suficiente. Pablo dijo en Efesios que en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y Pedro dice en 2 de Pedro que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad no ha sido dado por su divino poder. Amén. En Cristo tenemos gracia sobre gracia y más gracia. Gracias. ¿Qué necesita, hermano? En Cristo hay gracia. Hermanos y hermanas, ¿con qué está luchando? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Estrés? ¿Baja autoestima? ¿Sentimiento de desesperanza? ¿Impotencia? ¿Con qué está luchando? ¿Miedo al rechazo? ¿Ansiedad por la interacción social? ¿Preocupación por la aceptación de los demás? ¿Con qué está luchando? ¿Pérdida de empleo? ¿Deudas? ¿Inestabilidad financiera? ¿Imposibilidad de satisfacer necesidades básicas? ¿Con qué está luchando? ¿Crisis? ¿Duda de fe? ¿Sensación de que Dios te ha abandonado? ¿Lucha por conocer el propósito de tu vida? ¿Con qué está luchando? La buena noticia que yo te traigo hoy es que Cristo es suficiente. Amén. Cristo es sumamente suficiente. Cristo lo dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Y el escritor de Hebreo dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Hermano, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para salvarte. Cristo es suficiente para preservarte. Y Cristo es suficiente para un día glorificar. Amén. Ahora, los amigos que están aquí, tenemos que decirle que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Amén. La psicología, amigo, no te puede salvar. Tu cuenta de banco no te puede salvar. La religión no te puede salvar. Tus buenas obras no te pueden salvar. El nuevo Papa no te puede salvar. María no te puede salvar. Guardar la ley no te puede salvar. El único que te puede salvar fue que aquel que se clavó en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Cristo es un manantial de gracia, sobre gracia y más gracia. Amén. En Cristo hay una plenitud de gracia. Hermanos y hermanas, la gracia de Cristo tú no la puedes medir. Tú no la puedes cuantificar. No hay gracia sobre gracia para cualquiera de tu situación. Amén. En cualquier de tu situación que tú estés, hay gracia sobre gracia. El versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Dice el texto que la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron
Ahora el evangelista está personificando la gracia y la verdad en Cristo. Los judaizantes pensaban que la ley era un fin en sí mismo, pero la ley era un medio para un fin, porque el cumplimiento de la ley, ¿quién es? Es Cristo. La ley no es un fin en sí mismo, la ley era un medio, porque por las obras de la ley nadie será justificado ante Dios. Romanos 3:20. La ley lo que era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por eso los reformadores decían, solo Cristo, solo gracia y solo por fe. Cristo es más que suficiente. Hermano, yo quiero que tú lo entiendas bien. Cristo es más que suficiente en tu vida, en cualquier situación. Amén. Cristo es más que suficiente. Amén. Y la tercera razón para confiar en Cristo es su revelación. Versículo 18. El texto dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo sé que muchos buenos hermanos luchan, pero ven acá. Moisés no vio a Dios porque el texto dice que hablaba cara a cara. Y Isaías dice que lo vio en su templo en el capítulo 6. Y Salomón también dice que Dios lo visitó y vio su gloria. Sí, tenemos que entender que la Biblia habla en términos muchas veces antropomorfismo, donde Dios usa términos humanos para que lo podamos entender. Por ejemplo, Él dice que Él nos cuida como la niña De sus ojos. Tú sabes que Él está con nosotros con su diestra, con su mano derecha. O que Moisés vio mi espalda, porque acuérdate que Moisés en un momento dado le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y Él le dijo, no puede verme hombre y vivir, porque nadie puede ver a Dios en toda su plenitud y estar vivo. Cuando yo oigo muchos que dicen, no, porque Dios me visitó, pero no el Dios de la Biblia. Así es. No fue el Dios de la Biblia, porque si el Dios de la Biblia te visita, te queda fulminado ahí mismo. No es Dios de la Biblia, el Dios de tu imaginación, el Dios que tú has fabricado. Como un amigo mío que me decía, un hermano, yo lo quiero mucho, que me decía, no, que yo me imagino a Dios con mucha barba. Cuando yo estoy orando, yo me oro y yo me lo imagino a ese Dios barbú. No, tú te estás manejando a Santa Claus, pero no al Dios de la Biblia. Al Santa Claus, el Dios de la Biblia no. El Dios de la Biblia es eterno, infinito. Y nadie lo ha visto. Y bueno, el texto lo dice. Mira que dice, primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tú estás mirando a Santa Claus, pero no al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es eterno. Y mira qué dice Cristo, mira qué dice Cristo. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo nos quiera revelar. Amén. Cristo es que nos da a conocer al Padre. Y la palabra en el versículo 18, dando a conocer, es la palabra griego, el verbo griego, exegeomai, de donde se deriva la palabra en español exégesis. Que exégesis quiere decir extraer, interpretar. Entonces, cuando Cristo vino, cuando el verbo se hizo carne, Él presentó a Dios. Él manifestó a Dios. Si usted quiere ver a Dios, mire a Jesús. Amén. Si usted quiere acercarse a Dios, acérquese a Jesús. Si usted quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, viva con Jesús. Amén. Cristo es el representante exacto de Dios. El texto dice claro, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Y a mí me gusta más, en ese sentido me gusta más las Américas, que dice el unigénito Dios, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Aquel que estaba con Dios, Él vino y nos ha dado a conocer al Padre. Ahora, lo que voy a hacer ahora, tratarte de ilustrar estos 3 puntos de una manera que tú lo puedas ver por ti mismo. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Ahora es tratarte de ilustrar los 3 puntos de una manera que tú puedas verlo por ti mismo. Cristo en el capítulo 14 de Juan, Cristo le está diciendo a sus discípulos que están turbados: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Y si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Y dice Tomás: Señor, muéstranos el camino. A ver, no te estoy viendo, Tomás. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie vaya al Padre si no es por mí. Entonces ahora viene Felipe. Entonces viene Felipe y le dice: Señor, tú está bien. Tú eres el camino, una cosa más. Muéstranos al Padre y no basta. Y Cristo le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía tú no me has conocido. Gloria a Dios. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pero también, si tú no me crees por eso, entonces créeme por mis mismas obras. Créeme por mis mismas obras. Pero yo quiero conectarte ahora a Juan el Bautista, que en un momento, cuando estuvo en prisión, él mandó a 2 de sus discípulos a Cristo y dice: ¿y entonces tú crees? Oye, Juan el Bautista, para que usted vea que la duda le puede venir a cualquiera. Hasta los mejores creyentes son humanos. Juan el Bautista mandó de sus discípulos a Cristo y decirle: ¿eres tú el que ha de venir, o todavía estamos esperando a otro? Pero Juan, tú mismo acabas de decir que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú mismo acabas de decir que tú no eres digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, de lo glorioso y lo digno, de lo maravilloso que es Cristo. Pero en el momento de la duda, que nos puede venir a cualquiera, Él mandó: pregunten a ver si es el hombre amor, porque ahora yo tengo mi precio y no sé nada de mí. Vaya y pregunten a ver. Cristo apeló ¿a qué? Para Felipe, a sus obras. ¿Y sabes qué apeló para Juan el Bautista? Vaya, dígale a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados y los muertos son resucitados. Amén. Gloria a Dios. Es nuestro Dios. Lo que yo voy a hacer ahora es mostrarte una ilustración de 3 milagros que, si un alumno iba de su rabino y le preguntaba: ¿cómo sabemos que verdaderamente se presentó el Mesías y no un engañador, el Cristo, el Salvador? ¿Cómo lo sabemos? El rabino le decía: bueno, mira, desde toda la historia nunca se ha sanado un hombre ciego. En la historia de Israel, ningún judío ha sido sanado de lepra. Y si él puede resucitar a un muerto después de 4 días, ese tiene que ser el Cristo. Entonces, lo que yo te voy a ilustrar, esos 3 milagros, para que tú lo veas por ti mismo y veas que lo que Cristo hace en nosotros es algo completo, definitivo, que no necesitamos más nada. Se le acercó un leproso y hincó la rodilla y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo le dijo: quiero. Cuánta compasión, cuánto amor, cuánta suficiencia. Quiero ser limpio. Inmediatamente. En Juan 9 habla de un hombre ciego que los discípulos se le acercan a Cristo y le dice, le dicen los discípulos a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él o su madre para que naciera ciego?
Cristo le dijo, no fue que pecó él o que pecó su madre. Este ciego es para la gloria de Dios. Y Cristo a ese ciego le dio la vista completa. Completica. Al extremo que se armó una revolución entre los fariseos. ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Él se convirtió en un apologeta de una vez. Yo sé que me abrió los ojos. Pero también quiero llevarte a cuando Cristo resucitó a Lázaro. Era ya de 4 días. Y Cristo pregunta, ¿dónde le pusieron? Y Marta le dice, ay no, Señor, ya. No, Señor. Ya hiede. Ya hiede, no, Señor. Y él le ha dicho, Marta, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Quite la piedra. Lázaro, sal fuera. ¿Y sabes cómo salió? Con su piel nuevecita. Completo. Hermano, Dios. Bueno, son razones para confiar en Cristo. Cristo es preeminente, es superior sobre todas las cosas. Pero Cristo también es suficiente, hermano. Hay gracia sobre gracia para cualquier situación de tu vida. Y Cristo es la revelación completa de Dios Padre. ¿Para cuál es el propósito de este sermón? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y el propósito de Juan también, 20:31. Y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Ahora voy a hacer una pregunta muy solemne. ¿Dónde está Juan el Bautista ahora mismo? Conténtenla. ¿Dónde está Juan el Bautista ahora mismo? En el cielo. Juan el Bautista está en el cielo. Nosotros estamos seguros que Juan el Bautista está en el cielo. ¿Dónde está Juan el apóstol ahora mismo? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pablo? Ahora, hermano, la pregunta que yo voy a hacer, si Dios permitiera, Dios no lo quiera, que tú murieras hoy, nosotros podemos reunirnos como iglesia todos y entristecernos por un sentido porque no te vamos a tener, pero contento porque tú estás en la presencia de tu Señor. Hermano, yo quiero que pensemos en esta pregunta. Podemos estar contentos si Dios permitiera que tú partieras hoy a tu presencia, de que verdaderamente tú, esa hermana, peleó la buena batalla de la fe y nos podemos reunir y dar todo testimonio que ella está con Cristo. Pensemos en esto. Pensemos en esto, porque esto está hablando de vida eterna y de condenación eterna. Y las razones que hemos puesto es que Cristo es sobre todo, que hay gracia suficiente y que Él es la revelación del Padre. Ya yo no necesito más revelación. Dios habló muchas veces en otro tiempo a los padres, por los profetas. Pero en estos postreros días no hablando en hijos. Él es la revelación completa de Dios. Yo no necesito más revelación. Entonces tú estás segura que si tú partes hoy, nosotros podemos dar testimonio como iglesia de que verdaderamente tú te fuiste con Cristo. Hermano, pensemos en esta pregunta. Pensemos en esta pregunta, por favor. Cristo es la revelación completa. No necesitamos más nada y con Él estamos más que suficientes. Entonces yo quiero que inclinemos nuestro rostro. Y entendamos la urgencia, hermano y hermana, de estar anclados en el único mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que tú eres preeminente, pero que también tú eres suficiente y que tú eres la revelación perfecta del Padre. Señor, y que lo que tú has hecho en nosotros ha sido completo.
Ya no necesitamos más nada. Ya en ti estamos más que completos. Ya en ti somos más que vencedores. Señor, ayúdanos a entender esta verdad. Abrazar esta verdad y vivir en esperanza conforme a esta verdad. Padre, la iglesia está en tus manos. Los amigos que están aquí están en tus manos. Yo te ruego que tú hagas una obra de gracia, Dios, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.